Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a comenzar este nuevo año, que ya vimos los primeros 5 temas, que los tenéis, los 5 temas, con su PDF, con sus preguntas de test. Lógicamente, de los temas que son nuevos, creo que son el 2 y el 4, pues no hay preguntas de test, o hay muy pocas, entonces no se puede hacer mucho más, porque no hay preguntas de test. Algunos me pedís preguntas de test, pero es que de esos no hay preguntas de test de exámenes, que es lo que tenéis de los demás temas. Vamos a comenzar este mega resumen. Lógicamente los temas nuevos no se pueden resumir, porque si no quitaríamos cosas que pueden caer, y como no sabemos qué va a caer, cuando sepamos qué va a caer, pues podremos hacer cambios, pero de momento no lo sabemos. Entonces, podemos guiarnos por los temas en que ha caído otros años y ver un poco qué es lo más importante de cada tema. Y eso es lo que vamos a hacer en este mega resumen, en esta clase y seguramente en otra más, porque uno no dará tiempo, pero se trata de ir, saltar un poco la parte más introductoria e incidir en las cosas importantes. Así que vamos a ir. Este mega resumen están los 5 temas. Es un poco largo, pero es que no puedo cortar los temas nuevos. Así que vamos a ir. Bueno, el primer tema que tenemos es el derecho, origen y un apunte sobre su evolución histórica. Pues bueno, en el derecho, Roma es lo fundamental. ¿Por qué es lo fundamental en la historia del derecho Roma? Pues porque son 23 siglos que conforman gran parte de la historia de la humanidad y, pues, bueno, es lo más importante. Es el derecho pues, más importante del que somos herederos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de los 5 milenios de historia de Roma, ocupa casi la mitad, pues desde su fundación en el siglo VIII hasta el año en que pues, cae el imperio en el 476 después de Cristo, como consecuencia de la conquista de los pueblos bárbaros, entre otros motivos. Y, pues bueno, esto es básicamente lo que ocurre, ¿no? Que tenemos la posibilidad de estudiar el derecho en relación a una civilización de la que hemos heredado ese tipo de derecho y aunque veremos que se dividió luego pues, en dos partes, en los sistemas abiertos y luego los sistemas cerrados más codificados, y todo esto lo iremos viendo sobre en esta civilización, esta historia de la que somos herederos, la romanización, y que vamos a ir viendo, ¿no? Pues bien, Virgilio declara en su Eneida, en la Eneida, recuerda, romano, tú elegirás a los pueblos, tus artes serán generar hábitos de paz a las naciones, perdonar a los vencidos y tomarlas a la fuerza de los soberbios. Bueno, pues aquí tenéis también un poco algunas ideas, pero bueno, es que la historia de Roma es la historia de Europa occidental y, pues bueno, aquí tienes varias cuestiones de interés, pero bueno, lo que tenéis que ver es que, pues bueno, la presencia histórica en la vida política, pues bueno, es muy importante y que el Imperio Oriental se romaniza hasta el punto de considerarse que la misma Roma mantiene sus estructuras hasta su caída por el Imperio Otomano en 1453, pero bueno, la historia del hombre en su tierra se confunde en más de 2300 años con Roma al fundirse las civilizaciones en el crisol romano. Pues ahí tenéis. ¿Qué es muy importante este tema? Pues esto es importante. Roma, pueblo capital en la historia de la humanidad, transmite al mundo muchas de sus realidades. El latín, origen de nuestras lenguas romances, conocimientos, descubrimientos, la agricultura, el arado, la ingeniería civil, la arquitectura, el calendario, el sistema numérico, las vías de comunicación, el abastecimiento del agua o el control del ciclo del agua, el arte de la guerra, la organización del territorio, pero sobre todo el derecho y la romanización son sus dos grandes legados. En definitiva, son 3 los pilares de la civilización, pues que constituyen un lugar común. Pero bueno, son 3 grandes pilares que son la filosofía griega, la religión o el pensamiento judío-cristiano y el derecho romano. Son los 3 grandes
pilares de la civilización actual, ¿no? La filosofía griega, la religión, el pensamiento judío-cristiano y el derecho romano. ¿Quién enuncia? Hay pues, un poeta que, a preguntarle qué es Europa, responde Atenas, Roma y Jerusalén. La brillante trilogía. También otro autor dice Atenas, el placer del conocimiento y la argumentación racional, la idea del hombre, medida de todas las cosas, Roma como el poder estatal organizado, el derecho y el estatuto de ciudadano, y Jerusalén como la moral subjetiva y la justicia universal. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esos tres pilares de la civilización. Si lo ponen de desarrollo, pues bueno, que lo ponen de test, pues es que lo tenéis bastante, para pregunta de test, bastante claro, ¿no? Lo que podría ser. Filosofía griega, pensamiento judío-cristiano o religión y derecho romano. Aquí lo tenéis un poco más desarrollado, pero en definitiva esos son los tres grandes pilares. Grecia, cuna de nuestra civilización, 3 siglos de Atenas clásicas condicionan toda la historia de la humanidad. Simplemente Sócrates, Platón y Aristóteles ya fueron el gran avance en la filosofía del mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, los 3 grandes filósofos, aunque después ha habido cientos de miles, cientos de filósofos, pero bueno, estos son los más característicos de esta época. Casi todos nuestros esquemas racionales y modelos de argumentación, pues el respeto por la libertad, el valor de la democracia, los cánones estéticos, el cuidado por la educación, la cultura, lo que queráis, todo procede de la cultura. Bueno, importante. Leyendo a Platón, conocimos a su maestro Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates no tenía textos escritos, sino que los conocemos por los escritos por los textos de Platón. Y de su magisterio legó a sus discípulos Aristóteles. Bueno, efectivamente, discípulo de Aristóteles, de Platón fue Aristóteles, y Alejandro Magno de Aristóteles. Y bueno, pues nos preguntamos esa reflexión sobre el mundo, sobre las últimas causas. No obstante, Grecia no se podría proyectar hacia el futuro sin la asunción de buena parte de los principios y valores del mundo romano. Claro, Roma contribuyó a que toda esa herencia del mundo griego, del conocimiento o de la reflexión de los filósofos griegos, pasara hacia las distintas épocas hacia el futuro, ¿no? En este sentido, Roma constituye su propia identidad y bueno, Grecia, cautiva por Roma, cautiva a su fiel vencedor y lleva a la Agreste Lacio. Bueno, la gloria, eso fue Grecia, y la grandeza, eso fue Roma, dice Allan Poe. Para que es un poco por donde cosas interesantes, ¿no? Es probable que el pensamiento filosófico griego fuese objeto de conocimiento como expresión de cultura por los juristas. Pues sí, es probable. En ocasiones, aun siendo eminentemente casuístico, su método se aprecia en las respuestas en el sentido de algunas consideraciones filosóficas. Bueno, la filosofía como saber totalizador es basamento que sustenta las demás parcelas del conocimiento y el lenguaje es el vehículo de su manifestación. Sí, bueno, pues interesante, ya lo veis. Es que la filosofía, efectivamente, pues es lo fundamental, ¿no? De cualquier reflexión, el conocimiento racional y la percepción del mundo, del hombre, del alma, de la política, de muchísimas otras, de la física, la metafísica, la ética, la moral, bueno, todo, ¿no? Todo jurista debe poseer una sólida formación lingüística para el uso del lenguaje y los términos pues, son importantes para saber qué uso se le da a cada término. Bueno. ¿El pensamiento judío-cristiano? Pues bueno, al cristianismo se refiere Hegel, afirma que es una de las principales raíces de la cultura europea. ¿Por qué? Porque es común a todo el continente europeo, prácticamente. Superando a la antigüedad grecolatina, a la concepción del derecho como libertad, de la libertad subjetiva, y añade la doctrina cristiana, el derecho se convierte en un principio universal, una nueva forma de mundo. Bueno, el cristianismo
religión para creyentes y pensamiento para no creyentes, dice el autor. ¿Qué es lo que hace el cristianismo en el derecho? El derecho debe poder distinguir el bien del mal, lo bueno de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es justo de lo que es injusto. Y eso conlleva un código moral personal y unas reglas éticas de convivencia social que van a influir en la valoración de lo bueno, lo honesto y lo recto. Muchos de los juicios, a la hora de valorar, pues están relacionados con una percepción personal, como la bondad, la misericordia, la rectitud, la solidaridad, el perdón, la paz. Pues bueno, el cristianismo ha sido una inspiración interrumpida de manifestaciones arquitectónicas, musicales, literarias. Bueno. La idea de Europa, dice Steiner, está entretejida con las doctrinas y con la historia del cristianismo. Cliente, nuestro arte, partitura musical, literatura y pensamiento filosófico están saturados de valores y referencias cristianas. Pues bueno. Roma. Pues Roma da luz al derecho, dice el autor. Si retomamos la historia, pues bueno, vemos que el derecho nace en Roma. Es una invención suya, por así decirlo de alguna forma. Pues son muchos juristas que han afirmado esto y que, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues si el derecho nace con Roma, podemos decir que hay una prehistoria del derecho o una historia previa del derecho antes de Roma y que con Roma se inicia un derecho que se puede elevar a la categoría de ciencia, ¿no? Por eso se inicia la ciencia del derecho. El conjunto de disposiciones normativas de los imperios, pueblos, tales como el babilónico, egipcio, fenicio, hebreo, pues bueno, son prehistorias, son una parte de la prehistoria anterior a Roma. Entonces, ¿qué es lo más relevante? Pues el código de Hammurabi, las leyes de Solón, pues bueno, esto, pues lo más importante de ese prehistoria del derecho son, en principio, estos dos, el código de Hammurabi y las leyes de Solón. ¿Por qué? Porque con el código de Hammurabi pues tenemos el ojo por ojo, diente por diente, pues estas cuestiones que ya son básicas, pero son parte de la prehistoria o historia previa a Roma. Pues bueno, el derecho privado es regulador de un cúmulo de circunstancias sociales, familiares, patrimoniales en Roma y la organización romana, pues del individuo, de la sociedad, de su cultura, pues supone una diferenciación entre su derecho público, que establece el derecho privado, que sería familia, patrimonio, establece esta importantísima diferenciación que nos vamos a estudiar, claro que sí. El derecho privado, que va a regular circunstancias sociales, familiares, patrimoniales, lo que ahora denominamos derecho civil, ¿vale? Decirlo de alguna forma. Lo que ahora denominaríamos derecho civil sería derecho privado, estas circunstancias sociales, familiares y patrimoniales, y el derecho público que establece los distintos órganos en el ejercicio del poder político y que regula las relaciones del individuo con los entes públicos. Importante. Esa distinción de derecho público y derecho privado. Derecho privado, pues el derecho que tienen las personas en relación a sus circunstancias y el derecho privado cuando interviene pues entes públicos. El interés público, en definitiva. Pues bueno, todos los días se crea derecho, algunos no. ¿Qué pasa? Pues que el legislador, al fin y al cabo, el legislador es el político. Por tanto, pues claro, en la actualidad el legislador no parece ser el que tiene más conocimientos en derecho, ¿no? Esta es la crítica que hace el autor. Entonces, bueno, pues es verdad que a veces las leyes pues, no son muy eficaces porque no tienen una perfección jurídica, ¿no? Al hacerla políticos y no hacerla juristas, ¿no? Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. La primera recepción del derecho romano, pues bueno, fue la causa del nacimiento de la universidad. Se considera el nacimiento de la universidad en Bolonia, en la Bolonia medieval,
hay textos como el Digesto de Justiniano, comienzan a difundirse copias que se hacen por escribas, son los denominados vulgatas. Vulgatas. ¿Por qué? Porque hay glosadores que van haciendo apuntes y son copias. Con Irnenio, fue el primer maestro glosador, y vimos un día lo que eran las glosas, os traje una parte de las novelas, una parte del Digesto, donde hay unos apuntes, estaban allí, pues esas glosas. Entonces, ¿qué puede quedar antes? Pues bueno, la segunda vía del derecho romano se considera esa recepción del derecho romano en Occidente. Esta expresión, la más utilizada, es formulada por Federico Carlos von Savigny. Entonces, esta segunda vez, la de Savigny es que la recepción del derecho romano es en Occidente, ¿no? ¿Qué es esto? Son muy pocas las noticias que tenemos de Irnenio, aquí lo tenéis en su mesa, preparándolo, haciendo sus glosas. Pues bueno, no hay mucho más que aportar en este sentido. Irnenio fue el primer maestro glosador, que pues, nace en Bolonia, y pues bueno, su objeto de estudio pues, fue el Digesto de Justiniano, importante para TES. Tenéis que saber que las copias del Digesto de Justiniano se denominan Vulgata. Preguntas. Bueno, Irnenio funda un stadium, siendo este el origen de la Universidad de Bolonia. Bueno, también por ser una pregunta de test. La universidad nace en exclusiva para estudiar el derecho romano en esa época y tener en cuenta que el Digesto de Justiniano es el mayor tesoro público de la historia y, pues bueno, el derecho romano es pues, una de las principales causas de la creación de la universidad, también de Montpellier. Y bueno, aparte de esta historia sobre la universidad, tenemos también el concepto de las glosas. Los maestros glosadores, reconocidos en la ciudad, pues ¿qué es lo que hacen? Pues surgen grupos para que expliquen la respuesta de los juristas romanos a distintos supuestos que se sometían a una habilidad reconocida dictaminadora. Bueno, ¿qué es lo que hacen los glosadores? Pues comentarios aclaratorios que insertan en los códices. Esos son las glosas. Pregunta de test. ¿Qué son las glosas? Los comentarios aclaratorios que se insertan en los códices códigos. ¿Para qué? Para explicar fragmentos con una finalidad explicatoria, no interpretarlo, sino de explicarlo. ¿Por qué? Pues porque el digesto puede ser invocado como derecho supletorio o aplicado. Pues en aquella época, las glosas breves solían insertarse de forma interlineal, o sea, entre las dos líneas. Además, los glosadores fueron capaces de, a través de un exhaustivo y profundo conocimiento, formular determinados brocardos. ¿Qué es un brocardo? Pues una pequeña frase en latín, pues non bis in idem. Pues eso es un brocardo. Pues no se puede pequeños brocardos, pequeñas frases en latín que nos ayudan a entender un poco el derecho. Reglas, son reglas. ¿Qué más? También escriben obras doctrinales y por último forman un conjunto de glosas, sobre todo el conjunto del digesto. Un conjunto de glosas, ya hemos visto que una copia del digesto es una vulgata. Y ahora también tenemos que saber, para TES, que el conjunto de glosas sobre el conjunto del digesto, de un texto, se llaman sumas. ¿Vale? Concepto para TES. Vulgata, el concepto para TES, sumas. Pues varias glosas, un conjunto de glosas sobre un mismo texto, sumas. Bueno, supervivencia del derecho romano. Pues bueno, hay una supervivencia después de que acabara el Imperio Romano. Es el tiempo que media entre la aparición de la Escuela de los Glosadores y la conclusión de las labores de los procesos codificadores europeos. Es decir, ¿por qué supervive el derecho romano? Porque hay unos glosadores que lo explican en esas glosas. Entonces,
Esa supervivencia es un tiempo que media desde que aparecen los glosadores y empiezan a explicar esos textos hasta que terminan las labores de los procesos codificadores europeos. ¿Qué pues importe para ti? Pues hay una parte que es en el derecho romano, en la historia del derecho español, esa recepción que hace el derecho español pues, de las leyes de partida del rey Alfonso X el Sabio. Fue pregunta de test varios años. Pues bueno, estas partidas pues tuvo bastante influjo en toda la península y asimismo también es influjo en Portugal en las ordenanzas alfonsinas a mediados del siglo XV se describen gran parte de las partidas, o sea que tuvo influencia también en Portugal. Los fragmentos jurisprudenciales recogidos en la compilación denominada Corpus Juris Civilis, a partir de la edición de Dionisio Godofredo, se aplican en los tribunales de Europa continental a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. O sea que es que se siguen utilizando hasta comienzos del XIX. O por lo menos se nombran, ¿no?, algunos de sus principios y en la actualidad pues también se sigue nombrando algunos de sus principios, brocardos o como queráis, o reglas, ¿no? La adopción del derecho romano no fue el resultado de un acto legislativo o de un acto de autoridad política de un pueblo, sino que la adopción del derecho romano en Europa no fue un acto concreto, sino que fue un movimiento intelectual de juristas. Porque los abogados tenían un conocimiento de este derecho romano y ¿qué hacían? Pues fundamentar sus sentencias, sus dictámenes, sus informes con estos textos, ¿no?, con estos brocardos, con estas reglas. Bueno, entonces se han introducido tanto en el acervo social, fijaros, las instituciones jurídicas romanas, como las creaciones humanas desde Grecia hasta existe la creación de autor, se ha introducido tanto el acervo social que ha provocado que se olvide genuina autoría hasta confundirse, pues bueno, con el caudal del saber popular. Es decir, el derecho, las cuestiones del derecho romano, pues se han mezclado tanto con ¿por qué se mezcla tanto? Por osmosis, por penetración, ¿vale? Ahí lo veis. Que estas categorías romanas pues se han fundido con el saber popular. ¿Qué más? Pues la vigencia temporal pues es una aportación inigualable de Roma a la creación del derecho y, bueno, ¿hasta dónde podemos ver esto? Pues hay un montón de ejemplos. Y tienes un montón de ejemplos para que veáis, aunque no conocéis ninguno, o sea, es un poco raro que os pongan ejemplos de algo que no conocéis. Pero bueno, no pasa nada. Hay un montón de ejemplos, aquí lo podéis ver, donde se ve pues, que todas estas categorías romanas están vigentes en la actualidad. Bueno, incluso en el usufructo, que es que está igual, está inmodificado, y el usufructo da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia. Así, una transcripción sería usufructos est ius alin rebus futendi salvare non substantia. Es lo mismo que aparecía en los textos romanos tradicionales. Llevado a la actualidad en un artículo del Código Civil, por ejemplo. Bueno. Más cosas. Bueno, a Roma le debemos pues esa estructura administrativa, ese núcleo de lo público como expresión que pertenece al pueblo, ¿no? Además, las constituciones se configuran como ese núcleo básico. Las constituciones con esos conceptos como el dominio público, bueno, aquí tienes todas las cosas que aparecen en las constituciones europeas. ¿Qué ocurre? Pues que toda esta influencia romana va a confluir en dos cosas, en dos tipos de sistemas que aparecen en Europa, que además también se trasladan a Estados Unidos, en general al continente americano. Bueno, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Son dos grandes categorías. La principal bipartición entre sistemas abiertos y sistemas cerrados, pues lo constituyen las dos grandes experiencias del mundo del derecho, que son hereditarios del derecho romano. Los sistemas abiertos, pues son aquellos del common law, pues
un derecho común. Y es un orden jurídico común. Bueno, resumiendo. El common law representa un sistema abierto, en el que el derecho, esto es lo importante, el common law representa un sistema abierto, en el que su derecho no se encuentra encerrado en códigos como los sistemas cerrados, sino que es un derecho jurisprudencial, en continua transformación a través de tribunales, y siendo importante la equidad. Como sabido, el sistema abierto es el británico, basado en el método de un caso, que se llama el case law, por extensión del sistema judicial norteamericano y por extensión del británico, el norteamericano. Frente a esta genérica del case law, tenemos el civil law, el sistema en que se cuadran los países europeos, de Europa continental, también España, con su influjo en Iberoamérica, y en Portugal. Son cerrados, pues ¿por qué? Porque están recogidos en un texto legal escrito. Están encerrados en el texto legal escrito. Y los sistemas abiertos están abiertos al derecho que crean los jueces en los distintos precedentes que se crean en el derecho, en las distintas sentencias, ¿no? Se van creando precedentes y a partir de ahí se crea ese derecho. Está vivo, que es más vivo, se va actualizando continuamente con esas sentencias y los textos legales escritos, pues bueno, son más cerrados, más codificados en la elaboración en la que se elaboran las leyes y donde la jurisprudencia pues no tiene esa principalidad que tiene en los sistemas abiertos, sino que es un sistema pues encerrados en esos textos, ¿no? ¿Qué suponen los sistemas cerrados? ¿Están escritos? Pues bueno, que siempre los particulares, los abogados, siempre podemos fundamentar la pretensión y la defensa de nuestros derechos ante los tribunales. Entonces eso supone una mayor seguridad jurídica, pues el juzgador está obligado a resolver la controversia, lo que se discute, que es lo que se somete a su jurisdicción, aplicando el derecho que existe, el preexistente, ese derecho objetivo y que puede ser conocido por las partes y que es una fuente formal cuya forma es el código y que puede ser conocido por las partes, por eso es un derecho objetivo, porque está en un texto legal. Y bueno, en el tema 2 ya vamos a un tema que ya no es nuevo, como hemos visto el tema 1, sino que es un tema que ya viene de otros años. Entonces ya tenemos más identificado lo que es lo importante, lo esencial, lo que ha caído otros años. Pues bueno, el concepto unitario del derecho nos dice que aparte de esta distinción público-privada que ya hemos visto, el derecho responde siempre a un todo unitario. Claro, si hay sistemas abiertos y sistemas cerrados, pues un sistema jurídico que es un todo, ¿no? ¿Verdad? Algo unitario de un Estado. El hombre era un ser social por naturaleza, nos decía Aristóteles, en 334 o 322 a.C., se define como zoon politikon, animal político, ser que vive con otros seres, con sus iguales en la polis. Aquí doy una pequeña exposición de ideas de Aristóteles, porque claro, el Estado es una creación natural, el hombre quiere alcanzar la felicidad, solo puede alcanzar en el Estado, y el medio es la virtud. Bueno, algunas cosas interesantes de filosofía. Es imprescindible para mantener la paz. ¿Para qué se crea el derecho? Pues para mantener la paz, para evitar, para establecer unas normas objetivas de las esferas de libertad, de actuación. Surge el derecho romano como una necesidad imperiosa de organizar la vida social. Y entonces, la dogmática moderna, pregunta de test, ¿cómo denomina la dogmática moderna? Pues bueno, el derecho objetivo. Pues como es un conjunto, el derecho objetivo habla del derecho objetivo en el sentido de un conjunto normativo y de derecho subjetivo, pues como una facultad del particular sobre una cosa. Ejemplo, derecho objetivo en el sentido de un conjunto normativo. Yo estudio derecho. Derecho objetivo, ¿a qué me refiero? Pues a un conjunto normativo. Yo estudio derecho. Un derecho subjetivo, ¿qué es? ¿Cómo lo denomina la dogmática moderna? Un derecho subjetivo.
Pues es un derecho que tiene un particular, una facultad, sobre una persona, una cosa. Tengo derecho al paro. Eso es un derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque es eso, un derecho de un sujeto que pertenece a una facultad del particular de un sujeto sobre una cosa frente a otra, o frente a otros, frente a un ente público, como se quiera. Bueno, pues ahí lo tenéis. Los ejemplos: derecho objetivo, yo estudio derecho subjetivo, yo tengo derecho al paro. Bueno, el gran legado de Roma a la prosperidad ha sido su derecho. Genial creación, jurisprudencial, bueno. Lo cierto es que se ha encerrado, el derecho, pues, según se encierra en unos textos recopilatorios, así puede decirse que Roma ha creado respuestas, ese derecho disperso, sistemático, pues bueno, ha sido transmitido a través de una compilación, la más importante, se puede decir, la compilación Justinianea, denominada desde el siglo XV Corpus Juris Civilis. Escribimos aquí un tomo que tengo yo. Ahora bien, al mismo acervo común, el derecho romano o compilado, pues se le denomina sistema de common law, como el denominado derecho continental con tradición napoleónica. Así, el anglosajón es el derecho, es el sistema abierto, se sirve del derecho práctico, del casuístico, del precedente, emanado del modelo jurisprudencial clásico, y el sistema codificador pues es el recogido en un texto como el de la compilación Justinianea. La unidad, unicidad del derecho, pues se declara en relación con un ordenamiento jurídico formado por una pluralidad de normas. O sea, es un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico formado por pluralidad de normas. Y hay dos problemas. ¿Cuáles? Las contradicciones o antinomias y las lagunas. Son los dos problemas que tiene todo ordenamiento jurídico o sistema jurídico. ¿Qué es una contradicción o una antinomia? Pues que a un mismo supuesto a un mismo hecho se produce un resultado distinto. Entonces hay una contradicción. Y otra es que una laguna es que no existe ninguna norma que contemple el hecho que ocurre, ¿no? Entonces hay una laguna. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo salvamos las lagunas y las contradicciones en el ordenamiento jurídico? Pues una de las posibilidades que resolvió el jurista Hans Kelsen, pues plantear que el derecho responde a un todo unitario, una estructura jerárquica piramidal, y esta es la teoría normativista. ¿Por qué? Porque establece una subordinación entre las normas correlativas hasta llegar al vértice, una pirámide legislativa donde está la Constitución. Y diréis, norma fundamental, y diréis, ¿y qué me resuelve esta pirámide las contradicciones y las lagunas? Pues claro, pues que si hay una norma superior que dice algo, pues a lo mejor extendiendo o aplicando esa norma superior, como la Constitución, pues puedo corregir esa contradicción o puedo extender y colmar esa laguna, ¿no? Bueno, un poco esa es la teoría. En suma, la unidad del ordenamiento jurídico se derivan dos rasgos: la coherencia y la plenitud. La coherencia, ¿para qué? Pues a pesar de las contradicciones o antinomias, hay principios que pueden ser aplicados al caso. Esto cayó el año pasado. Eso es la coherencia. Hay la unidad del ordenamiento jurídico, derivan dos rasgos. La coherencia, que es lo que os va a ayudar a superar las contradicciones, porque siendo coherentes y aplicando la norma, pues aparecen unos principios que dan coherencia al conjunto y superamos las contradicciones. La plenitud supone, pues, que sobre la vasta extensión de las normas y esas lagunas, pues, como es pleno el ordenamiento, pues, ¿qué hace? Pues colmar las lagunas. ¿Por qué? Porque aplicamos, como es pleno, aplicamos a esa laguna, a ese espacio que queda en la normativa, pues una norma parecida, analogía, o por aplicación extensiva de una norma parecida, pues lo vamos a aplicar. Coherencia, contradicciones, aplicando principios, plenitud, colmamos las lagunas, como por analogía o bien por aplicación extensiva.
importante, muy importante para test. Pues bueno, el sistema es eficaz y operativo porque la unidad del derecho, aplicando la coherencia y la plenitud, la coherencia para las contradicciones, la plenitud para las lagunas, pues da seguridad jurídica y protege así los derechos. El concepto nuclear del derecho, pues bueno, nos habla de que pues lo justo, desde que llegó el cristianismo, pues lo justo y el derecho pues coincide con lo recto y por tanto la adecuación de la conducta a las normas que establecen el comportamiento, pues es lo que nos va a dar el correcto actuar. Bueno, ius es la voz que utilizan los jurisconsultos clásicos para equipararlo a lo justo. El digesto es una obra de recopilación elaborada en el siglo VI, después de Cristo, por mandato de Justiniano, y pues se recopilan fragmentos de los juristas que viven la denominada época clásica. Ulpiano pues, nos dice que Celso define el derecho como el arte de lo bueno y lo justo. Ahí tenéis todos los años en que yo preguntas de test sobre esta parte. Pues bueno, la justicia pues es la acomoda lius, la justicia es una virtud, para el pensamiento griego también lo es, pues para Platón, Aristóteles, bueno, tenéis pues el término medio, donde la justicia es el medio, el propio medio es la justicia, ¿no? Mientras que la justicia estaría en los extremos, llega a decir Aristóteles. Bueno, la justicia forma, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza, las 4 virtudes más importantes, cardinales, para ordenar las conductas de los hombres. Bueno, ahí tenéis un poco sobre las virtudes. Aquí tenéis también el mito del carro alado, el diálogo Fedro de Platón, donde, pues bueno, pues ese alma racional de Láurica, pues pretende poco a poco esa función de dirigir el caballo blanco, el caballo negro, que es el alma irascible, el alma concupiscible, entre ese tránsito entre el mundo sensible que podemos tocar, que podemos ver, y el mundo inteligible de las ideas, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco esa parte, esta historia de la filosofía. Y bueno, la justicia es el principio y fin del derecho. Celso nos dice el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Efectivamente, la tarea de discernir lo justo de lo injusto, pues es la labor del jurista. El ius surge de la jurisprudencia porque tiene el objeto de discernir lo justo de lo injusto. Ulpiano nos habla de la ciencia de lo justo y lo injusto. En los griegos, la justicia y la virtud por el cual se debe dar a cada uno lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Pues bueno, lo que a cada uno es su derecho, diría Ulpiano. En opinión del catedrático Fernández Buján, pues hace unas notas más características que conforman el derecho. ¿Qué es conforma el derecho? Pues un conjunto orgánico sistemático concatenado de normas que tienen por objeto regular la vida social del hombre con arreglo a unos valores y principios que son aquellos influenciados por el cristianismo y que dichas normas son imperativas, pues tienen esa condición de obligatoriedad que son también coercitivas que obligan a cumplir, ¿no? Esa característica. Luego tenemos también el concepto de ley en relación con el concepto de derecho. Esta pregunta fue de desarrollo y nos habla de esa tendencia a reducir el derecho al conjunto normativo, pero es mucho más. La RAE pues, nos habla de una norma constante, invariable de las cosas, nacida de la causa primera de las cualidades, un concepto de norma pues, muy amplio, ¿no? La RAE en esta acepción. Y luego pues también tenemos bastantes otros tipos de, ¿veis? Distintas denominaciones, distintas acepciones del término norma. Pero bueno, en definitiva, hay que destacar la finalidad de la ley, pues que se afirma que debe estar en consonancia con la justicia y dictarse para el bien de los gobernantes. Bueno, hay otras más acepciones. Bueno, en definitiva, esta acepción, pues que en un régimen constitucional es la norma, la disposición votada por las Cortes, pues bueno, es la votada por el Parlamento, es un concepto descriptivo, pues ¿por qué? Pues porque la ley es positiva, se positiviza, se plasma en un código, en una ley votada en la Cámara Representativa, que es la expresión de la representación del pueblo, de la voluntad del pueblo representado en las Cortes. Y el referéndum es la expresión democrática directa no representativa. Un poco cuestionable, ¿no? Porque
los referéndums son siempre cosas de respuestas bastante cortas, ¿no? Si no, y pocas respuestas, pocas alternativas. Evidente positivismo español hay expresiones que van más allá del saber popular, como son a toda ley. ¿Qué significa? Pues una estricta sujeción a lo justo. La ley del caballero asegura la verdad del afirmado, con todas las de la ley. Pues bueno, de buena ley, pues que utilizamos la palabra ley para más cosas, ¿no? El saber y la sensibilidad popular en expresar el vocablo ley, algo más de lo que el legislador pues, ha legislado por el poder constituido. El derecho, en definitiva, pues es un árbol, ¿no? En el que hay muchas ramas. El derecho es un conjunto unitario, pues el tronco, ¿no? Es un conjunto unitario, pero hay muchas ramas que fueron configurándose. En la realidad de la actividad forense y en la abogacía, pues van haciendo más ramitas, distintas ramas, distintas disciplinas del derecho. Pero bueno, la tradicional bipartición del derecho público-privado, pues es la más importante. La de mayor raigambre histórica, aquella que diferencia el derecho público y el derecho privado, es una bipartición jurisprudencial. La bipartición público y privado es una creación jurisprudencial romana. El fragmento del Digesto de Justiniano se comprueba esta distinción entre una y otra categoría de derecho por razones de interés. Importante para antes. Y para desarrollo, que esta pregunta ha sido de desarrollo muchos años. Ulpiano pues nos dice pues eso, que el derecho público es el que respeta a la república. Y bueno, consiste en... Y el derecho público consiste... El derecho público es respecta al Estado de la República y el privado a la utilidad de los particulares. Bueno, más o menos es así, ¿no? La diferencia del interés público y la cosa pública, pues en beneficio particular, pues bueno, ahí lo tenéis, la diferencia. El derecho público, el ente público interviene desde la posición de superioridad sobre el particular. El conjunto de normas del derecho público presenta un carácter imperativo, pues son preguntas de test importantes. Y el derecho privado son de carácter dispositivo, que se suele que tengan que tener un carácter subsidiario. Otros criterios de clasificación son, pues, derecho general, derecho especial. El derecho general es, por excelencia, el derecho civil, y el derecho especial pues, puede ser pues, cualquier derecho, cualquier otro derecho, pues el derecho mercantil, el derecho laboral, pues, el derecho penal, pues son derechos pues eso, más especiales. En definitiva, tenemos el artículo 3, que vamos a tener que estudiarnos. Artículo 4, párrafo tal, dice que las disposiciones de este código se aplican como supletorias en materias regidas por otras leyes. Es decir, el Código Civil es la ley general, supletorio de último grado, pregunta de test, respecto a la ley especial. Aquí lo tienes, test. Es supletorio respecto a materias de derecho privado, derecho penal, enjuiciamiento criminal, en ciertos casos, de derecho público, administrativo, propiedad, ley de justicia civil, pues bueno, ahí tienes un poco la supletoriedad de uno y otro, como lo tenéis ahí. La supletoriedad se amplía por la Constitución, pues bueno, que dice que lo que no esté atribuido al Estado, pues será competencia de las comunidades autónomas lo que no está atribuido al Estado. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Otros ejemplos pues son el contrato administrativo de carácter público, un contrato mercantil, privado, derecho laboral. Bueno, hay parte, es mixto porque hay imperativo y dispositivo. Bueno, el derecho especial se considera un ámbito de campo concreto y determinado. Por ejemplo, el derecho mercantil, dentro del mismo, pues tenemos el derecho societario, el bursátil, el bancario, el marítimo, pues lo tenéis. También tenemos el derecho común, derecho particular, derecho común, pues aquel que está generalizado para todo el Estado, derecho particular, el que se concreta en una parte territorial, en una comunidad autónoma. Las disposiciones adicionales, por ejemplo, la primera de la Constitución española, nos dice que la actualización del derecho del régimen foral se llevará a cabo en el marco de la Constitución y los estudios de autonomía de Aragón. Hay una sentencia del Constitucional que dice que los derechos históricos con foralidad, pues identifica los derechos históricos con la foralidad. Uno de los orígenes históricos del reconocimiento legislativo estatal
de los actuales derechos forales es la promulgación de los derechos de nueva planta. Se produce un proceso de reconocimiento, materialización normativa, una serie de compilaciones que son el prototipo de derecho particular frente al común del civil. Pregunta de test muy importante. Pues eso, la Constitución tiene una sensibilidad histórica, pues para que tuviese ese amplio consenso, pues, admitió pues, esta conservación de los derechos civiles y forales allí donde existan. Los derechos forales deben ser considerados como una manifestación del ius singular y no como un privilegio. No es un privilegio, sino algo especial de vigencia territorial. Pues bueno, también la Convención Navarra nos habla de eso, pues que las leyes generales de España son derecho supletorio, pero no debemos confundir el derecho histórico, el derecho foral de algunos territorios con el derecho autonómico. Es absolutamente distinto al derecho foral. El derecho autonómico es el que ha legislado la asamblea de una comunidad autónoma en sus cortes y que, pues, ese derecho autonómico se conforma o se positiviza en un estatuto de autonomía de esa comunidad autónoma porque acceden a la autonomía provincias limítrofes con características históricas y puede acceder a su autogobierno y así vemos que el derecho autonómico es el que dimana o deriva de ese estatuto de autonomía de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. El derecho autonómico responde a contenidos de derecho administrativo y el derecho foral a materias de derecho civil. Importantísimo para test. El derecho escrito y el derecho consuetudinario, pues aquí tenemos pues eso, que se relaciona con el derecho a sistemas abiertos y sistemas cerrados. Escritos sistemas cerrados, consuetudinario sistemas abiertos. Las leyes orgánicas que se aprueban por el Poder Legislativo a través de las Cortes, pues requieren una mayoría cualificada. Es un poco sobre las leyes orgánicas. Sobre su vigencia, pues entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el boletín. Frente a este derecho escrito, pues, se encuentran pues, los sistemas como el common law, los orígenes del derecho, esa convivencia social. El derecho consuetudinario se conforma con ese conjunto orgánico de normas expresadas por la costumbre de ese sistema abierto. La conciencia de obligatoriedad en lo que transforma es lo que transforma, corregir eso, la mera costumbre en una auténtica norma jurídica, la conciencia de obligatoriedad. El derecho consuetudinario surge de forma espontánea y su protagonista creador es el conjunto social. Y bueno, aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar aquí en las fuentes, donde seguiremos el próximo día. Seguiremos con el tema 3, 4 y 5 y terminaremos este repaso relámpago tratando de identificar las cosas más importantes. Así que, pues nada, chicos, muchas gracias por estar ahí, perdonar por el rollazo, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima clase, donde veremos la segunda parte de este texto. Os he enviado este texto, también lo podréis descargar junto a este vídeo y bueno, pues nada, mucho ánimo, vamos a seguir con el repaso de los temas hasta que nos sepamos todos los temas bien y bueno, pues tenemos la posibilidad de responder a cualquier pregunta de test o desarrollo en el examen. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima clase. Cuidado con el coronavirus y que estéis bien. Un abrazo a todos. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao.